lo que vuestros ojos ven es la granja Madrabiel. De todos los seres que habitan en ella, nos presentamos. Somos Sandra y Jairo, y nuestro sueño es regenerar este espacio. Este nuevo proyecto se está construyendo de acuerdo a los principios de la permacultura. Empezaremos por el principio. Prefectura de Ehime, Japón. Aquí se encuentra la granja de Masanobu Fukuoka, considerado por nosotros el padre de la permacultura. Fukuoka fue un biólogo, campesino y escritor nacido a principios del siglo XX. De joven trabajó como investigador científico, pero pronto empezó a tener la intuición de que debía dejar a la naturaleza trabajar por sí sola, y mediante la observación pudo comprobar que tareas como la labranza, la fertilización, el deshierve o el uso de pesticidas era innecesario. Consiguió un equilibrio natural en sus campos de arroz y frutales, gracias a la mínima intervención en ellos. Este es un concepto extraído de la filosofía del Tao, el Wu Wei, o no hacer. Su principal interés se centró en conseguir una fórmula por la cual no hubiera que agotar los recursos de la tierra para producir alimentos de calidad en abundancia. Esto entronca con la permacultura, que podemos definir ya como un planteamiento de diseño de espacios de vida inspirados en la naturaleza, que trabajan a favor de ella y no en contra. La permacultura también engloba los siguientes conceptos: cuidado de las personas, bioconstrucción, economía, energía, tratamiento de aguas, entre muchos otros. Más adelante, Bill Mollison y David Holmgren complementan estas definiciones creando unos principios en los que plantean potenciar los recursos que ofrece la naturaleza, generando excedentes con una mentalidad de colaboración y no competición. La repartición justa, el manejo holístico de sistemas vivos, el cese de la producción de residuos, etc. A día de hoy, existen cada vez más proyectos sostenibles basados en la permacultura, donde se proponen y aplican soluciones individuales y colectivas para los retos actuales, como son la inestabilidad climática o la crisis energética. Son la punta de lanza de la esperanza, mediante la puesta en marcha de iniciativas destinadas al cuidado de la tierra y de las personas. Como somos unos principiantes en el mundo de la permacultura, no se nos ha ocurrido otra cosa que ir a ver la granja de Fukuoka con nuestras bicis. La ruta que hemos elegido pasará por los países del sur de Europa, entrando en el continente asiático por Turquía, continuando por Irán, Pakistán e India, entre otros, hasta llegar a Shanghái. Allí cogeremos el ferry que nos llevará directos a Japón.
El objetivo de esta ruta es ir haciendo voluntariados en distintas granjas donde practican la permacultura, para adquirir conocimientos y experiencias que luego utilizaremos en nuestra granja y compartiremos con vosotros. En un viaje tan largo como este es imposible determinar la duración y los kilómetros exactos, ya que aún no sabemos con certeza en qué granjas pararemos. Nuestra estimación es de unos 21.000 kilómetros y algo más de un año de viaje. La ruta discurre por dos continentes muy distintos entre sí, Europa y Asia. En primer lugar, hay que informarse bien sobre los países que requieren pasaporte y/o visado. Por suerte, el pasaporte español es uno de los más fuertes del mundo, que permite viajar a 191 destinos sin visado previo. Más allá de Europa, hay que tener en cuenta que la mayoría de los países exigen que tu pasaporte tenga una validez de más de 6 meses en el momento de entrar en el país. Si fuera necesario renovar el pasaporte, se puede hacer en el consulado o embajada del país donde te encuentres, normalmente mediante cita previa. Es recomendable inscribirse en el registro de viajeros del Ministerio de Asuntos Exteriores para informar sobre la estancia en el extranjero. Más allá de Europa, los distintos países te solicitarán visados de distintas características. La forma de tramitarlos dependerá de cada país, siendo las más comunes realizar la solicitud en un consulado o embajada o en la propia frontera o aeropuerto del país. Los visados tienen costes que pueden pasar de los 100 euros por persona. Con respecto a las coberturas médicas y seguros, en los países de la Unión Europea tenemos cobertura médica como si estuviéramos en España mediante la tarjeta sanitaria europea. Fuera de Europa, contrataremos un seguro con una de las distintas compañías que existen en el mercado y ofrecen coberturas en grandes viajes, principalmente asistencia sanitaria, robos y responsabilidad civil. Su coste y coberturas son variables, de las que es preciso informarse para adecuar el producto a las necesidades y duración del viaje. En cuanto al teléfono móvil, mientras estemos en Europa utilizaremos el roaming para comunicarnos y trabajar. Las condiciones de roaming varían ligeramente entre compañías. Ojo, porque no todos los países de la Unión Europea están en la zona normal de roaming, como Bosnia-Herzegovina o Albania, por lo que llevarán asociado un coste adicional en llamadas y datos. Una vez fuera de Europa tenemos varias opciones. La más atractiva para nosotros es ir comprando tarjetas SIM locales en los distintos países para el uso de datos únicamente. De forma alternativa se pueden contratar tarjetas SIM virtuales que ofrecen ciertas compañías y aprovechan la misma SIM que llevas en el teléfono. En sus páginas web se pueden consultar tarifas para distintos países y días de duración. Incluso ofrecen SIMs virtuales globales que sirven para muchos países del mundo. Su comodidad es mayor, así como su coste. Otra opción a considerar es utilizar el teléfono satelital. Estos están diseñados para trabajar donde el teléfono móvil no está operativo, debido a la falta de una red o en condiciones extremas. El teléfono satelital es capaz de recibir y hacer llamadas en cualquier parte del mundo. La opción de hacerse con uno es bastante cara, pero existe una aplicación llamada SatSleep que junto con un aparato externo puede convertir tu móvil en un teléfono satelital. Ha llegado el momento de hablar de las otras protagonistas del viaje, las bicicletas. Como algunos ya sabréis, nuestras bicis se llaman Pistacho y Platero. Antes de empezar a contaros lo que llevamos encima de ellas, queremos hacer una mención especial a sus doctores de confianza. Se trata de The North Bike, tienda de venta y reparación situada en La Bañeza, que nos han preparado las bicicletas para este momento y nos han patrocinado, dándonos repuestos y equipamientos para el viaje. Mil gracias, North Bike. Cada una de nuestras bicicletas monta 2 portabultos y 4 alforjas. Dentro de ellas, lo más importante es cazuela de aluminio de 2 personas. Esta en concreto te permite escurrir el agua de cocción sin quemarte los dedos. Sartén de acero inoxidable. Set de menaje acampada de aluminio, con cubiertos y tazas. Infernillo, con botella de gas roscada en su base.
Repuestos, como pastillas de freno, radios, cables, cámaras antipinchazos y cubiertas. Importante bien de cinta aislante. Herramienta básica, como llaves Allen y desmontables de rueda. También una buena bomba compacta. Esta en concreto se adapta a los dos tipos de válvulas más comunes de bici. Culottes, fundamental para hacer muchos kilómetros, que te sientas cómodo con él. Para nuestra seguridad, 2 cascos robustos, 2 chalecos reflectantes en todo momento, un espejo retrovisor en cada bici y un kit básico de primeros auxilios. Ropa impermeable, compuesta de pantalones con cubrebotas y chaqueta con capucha. Bolsas impermeables, en las que guardamos nuestros sacos, así como la ropa limpia y sucia. 2 esterillas inflables. Una tienda de campaña de 4 personas que nos permite dormir con las bicis dentro. Hasta que la compramos, dormíamos en las tiendas de exposición que tienen algunas tiendas de aventura en su entrada. Alumbrado frontal y trasero LED, de 500 lúmenes mínimo. Una placa solar de 40 vatios y una estación de carga de 20.000 miliamperios para cargar nuestros móviles. Una cámara de foto y vídeo, por cierto, con la que se está grabando este vídeo. Un juego de micrófonos de solapa y un trípode de aluminio, todo ello para documentar nuestro viaje. Otra cosa que llevamos son nuestros trabajos. Sí, habéis oído bien. Llevamos 2 portátiles, con los que yo hago proyectos de ingeniería, sobre todo homologaciones y reformas de vehículos, y Sandra da clases de inglés online. Anteriormente recorrimos 700 kilómetros desde Burdeos hasta León, que nos sirven como calentamiento para este gran viaje. Es un medio de transporte sano y respetuoso con el medio ambiente, por eso nos gusta tanto la bici. Por un lado, nos encantaría desarrollar un proyecto abierto, utilizando la formación como base. En este viaje, buscamos distintos proyectos con los que involucrarnos e intercambiar ayuda y conocimientos. Es por eso por lo que vamos a hacer Woofing. Nuestras maneras de ayudar son voluntariado, generar material audiovisual para dar visibilidad a los proyectos o promocionar esos proyectos en nuestros vídeos y redes sociales. Por otro lado, toda la ayuda que nos llegue será bienvenida. Valoramos un me gusta, o un comentario en nuestras redes sociales, o un mensaje de ánimo. Queremos escuchar todo tipo de propuestas que encajen en esta ética de vida. Nos encantaría que nos escribieras. Por último, hemos creado un crowdfunding para financiar este gran viaje y para continuar nuestro proyecto, Granja Madrabiel, en el cual a la vuelta nos espera crear nuevos espacios destinados a huertas, bosque de alimentos, cría de animales, espacios para formación y espacios para acoger voluntarios y personas que busquen vivir cerca de la naturaleza y empaparse de la filosofía de la permacultura. Encontraréis el enlace en la descripción de este vídeo. Seguiremos compartiendo todas nuestras experiencias con vosotros, a través de nuestro canal y de nuestras redes. Seguiremos, y lo haremos por contagiarte con permacultura.